En los últimos meses, la tensión entre Rusia y la OTAN ha alcanzado uno de sus niveles más altos desde el final de la Guerra Fría. Cada nuevo anuncio militar, cada declaración política y cada movimiento estratégico parece alimentar la preocupación de millones de personas que observan cómo el escenario internacional se vuelve cada vez más incierto. La pregunta que muchos se hacen es si el mundo se encuentra realmente ante una nueva etapa de confrontación entre grandes potencias o si todavía existe margen para evitar una escalada que tendría consecuencias imprevisibles. Diversos analistas internacionales advierten que el aumento de la tensión entre Rusia y los países de la Alianza Atlántica incrementa el riesgo de errores de cálculo. Aunque la mayoría de expertos considera que ninguna de las partes desea una guerra nuclear, también señalan que las crisis prolongadas aumentan la posibilidad de incidentes que puedan escapar al control político. La historia demuestra que algunos de los momentos más peligrosos de las relaciones internacionales surgieron precisamente cuando ambas partes estaban convencidas de que mantenían la situación bajo control. Desde Moscú han llegado en repetidas ocasiones mensajes cada vez más duros respecto al papel de varios países europeos en la guerra de Ucrania. Las autoridades rusas sostienen que el creciente apoyo militar occidental convierte a algunos estados europeos en participantes indirectos del conflicto. Los gobiernos occidentales, por su parte, rechazan esa interpretación y afirman que su asistencia busca reforzar la capacidad defensiva de Ucrania sin implicar una participación directa en la guerra. Mientras tanto, el conflicto continúa evolucionando sobre el terreno con ataques, operaciones militares y nuevas decisiones políticas que mantienen la incertidumbre sobre su desenlace. Cada paquete de ayuda militar, cada nueva sanción económica y cada anuncio relacionado con armamento estratégico es observado con enorme atención, tanto en Moscú como en las capitales europeas. Uno de los aspectos que más preocupa a numerosos especialistas es el endurecimiento del lenguaje empleado por todas las partes. La retórica política tiene un enorme peso en momentos de tensión internacional. Cuando los discursos se vuelven más agresivos, aumentan las dificultades para construir espacios de negociación y disminuye la confianza entre los actores implicados. Las referencias al arsenal nuclear reaparecen periódicamente en declaraciones oficiales y debates estratégicos. Sin embargo, la existencia de estas armas también ha sido considerada durante décadas como un elemento de disuasión. La lógica de la destrucción mutua asegurada ha llevado históricamente a que las potencias nucleares eviten enfrentamientos directos precisamente por las consecuencias devastadoras que tendría un intercambio de ese tipo. Europa observa esta situación con una mezcla de preocupación y prudencia. Muchos países han incrementado sus presupuestos de defensa, reforzado sus capacidades militares y aumentado la coordinación dentro de la Alianza Atlántica. Al mismo tiempo, numerosas voces recuerdan que la seguridad del continente no depende únicamente de la capacidad militar, sino también de mantener abiertos los canales diplomáticos incluso en los momentos más difíciles. El conflicto en Ucrania ha transformado profundamente el panorama geopolítico europeo. Lo que comenzó como una guerra regional terminó alterando las relaciones internacionales, el comercio energético, la economía mundial y la percepción de la seguridad colectiva. Las consecuencias ya se sienten mucho más allá del campo de batalla. En paralelo, continúan desarrollándose iniciativas diplomáticas impulsadas por distintos países y organizaciones internacionales que buscan reducir la tensión y abrir espacios para futuras negociaciones. Aunque los avances han sido limitados, la diplomacia sigue siendo considerada por muchos expertos como la única vía capaz de ofrecer una solución duradera. La experiencia histórica demuestra que incluso los conflictos más complejos pueden encontrar caminos hacia la negociación cuando existe voluntad política suficiente. La Guerra Fría ofreció numerosos ejemplos de momentos extremadamente peligrosos que finalmente fueron gestionados mediante acuerdos, diálogo y mecanismos destinados a evitar enfrentamientos accidentales entre potencias nucleares. También resulta importante analizar el papel de la opinión pública. En muchos países europeos crece el debate sobre el equilibrio entre apoyar a Ucrania y evitar una escalada que pueda ampliar el conflicto. Las sociedades democráticas discuten constantemente cuál debe ser el límite del compromiso militar y cuáles son los riesgos asociados a cada decisión política. Por otra parte, la incertidumbre genera un terreno fértil para la desinformación.
En redes sociales circulan constantemente rumores, afirmaciones sin verificar y predicciones extremas sobre un supuesto conflicto nuclear inminente. Por ello resulta esencial contrastar la información con fuentes fiables y diferenciar entre escenarios hipotéticos, análisis estratégicos y hechos confirmados. La comunidad internacional continúa enfrentándose a uno de los desafíos más delicados de las últimas décadas. Mantener el equilibrio entre la disuasión, la defensa, la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones diplomáticas representa una tarea enormemente compleja que exige prudencia y responsabilidad por parte de todos los actores implicados. Nadie puede predecir con certeza cómo evolucionará esta crisis en los próximos meses. Existen múltiples escenarios posibles que van desde una prolongación del conflicto hasta eventuales procesos de negociación. Precisamente por esa incertidumbre resulta especialmente importante evitar afirmaciones categóricas y comprender que las decisiones políticas adoptadas hoy pueden influir durante muchos años en la estabilidad internacional. La historia recuerda que las mayores tragedias del siglo pasado dejaron una lección fundamental. Cuando las potencias abandonan el diálogo y permiten que la confrontación sustituya a la diplomacia, el coste humano puede ser inmenso. Por ese motivo, numerosos especialistas insisten en que mantener abiertos los canales de comunicación, reducir la tensión y buscar soluciones negociadas constituye una prioridad para preservar la seguridad europea y mundial. El debate seguirá abierto mientras continúe la guerra en Ucrania y mientras persista la rivalidad entre Rusia y la OTAN. Lo que ocurra en los próximos meses dependerá de decisiones políticas, estratégicas y diplomáticas que todavía están por tomarse. Lo único indiscutible es que cualquier escalada entre potencias con capacidad nuclear tendría consecuencias de una gravedad extraordinaria, razón por la cual la prudencia, la negociación y la responsabilidad internacional continúan siendo elementos fundamentales para evitar que una crisis regional desemboque en un conflicto mucho mayor. Y si te ha gustado el video, compártelo, dale un like si no lo has hecho y suscríbete para recibir más videos como este. Con ello nos ayudarás a crecer en la comunidad del saber. Y te invito a que nos veamos nuevamente en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.